una pregunta muy interesante sobre una sección trascendental de la Biblia, los libros proféticos. ¿Qué es un profeta? Generalmente pensamos que el profeta es el que adivina, el que predice las cosas antes de que sucedan, pero realmente desde la etimología exacta del término encontramos que profeta es aquel que habla en público. Luego el profeta es aquel que habla en nombre de Dios en una situación concreta y particular en la historia del pueblo de Israel. Hay profetas no escritores, profetas de quienes se nos narran diversas historias y acontecimientos como Elías, Eliseo, etc. Y hay profetas escritores, es decir, aquellos que aparte de hablar en nombre de Dios para una situación concreta y particular del pueblo de Israel, dejaron por escritas sus memorias. Estos profetas que conforman ese corpus que llamamos libros proféticos, ellos se involucraron bastante en los problemas y en las diversas situaciones del pueblo de Israel. El primero de ellos es el profeta Amós. Amós profetiza en la parte norte, en la región norte de la Tierra Santa, es la región conocida como Israel, y es un profeta que defiende mucho la justicia social. Estamos más o menos en el siglo VIII antes de Cristo, el rey Jeroboam II ha llevado a Israel a la cúspide de la prosperidad, con intercambios comerciales muy grandes con el imperio asirio, pero los pobres son cada vez más pobres y tienen cada vez más necesidades, mientras los ricos están banqueteando y viviendo una vida demasiado cómoda en sus palacios de marfil, dice el profeta Amós. Él va a hablar entonces sobre qué piensa Dios de esa situación e invita a la conversión al pueblo de Israel. Luego de llegar a Oseas, contemporáneo de ellos estará el profeta Isaías, pero en el sur, profeta Miqueas, y luego cada profeta irá respondiendo a una situación diversa. Por poner un ejemplo particular también, el profeta Jeremías, quien actuó durante 40 años. Él va a vivir uno de los acontecimientos más desastrosos de la historia del pueblo de Israel y es el exilio a Babilonia. A él le toca ver cómo las tropas de los babilonios invaden Judá, saquean la ciudad, destruyen el templo, y él siempre a los reyes les estaba proponiendo la sumisión al poder y al imperio babilonio, pero los reyes no quisieron escuchar. Luego, cuando van al exilio, lejos a Babilonia, un 10-15% de la población, entre ellos irá, por ejemplo, el profeta Ezequiel, un sacerdote del templo de Jerusalén que es deportado, y allí va a hablar de la esperanza, va a denunciar también los pecados. Entonces vemos en estas figuras personajes elegidos por Dios para ser portadores de su palabra. Muchas veces en la literatura profética se emplea el término "así dice el Señor". Entonces, más que los que predicen el futuro, lo que encontramos en ellos son los que hablan en nombre de Dios para una situación concreta y particular del pueblo. Los mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los 12 profetas menores, cuyo mensaje es bastante interesante y también todo enfocado, por supuesto, desde una lectura integral de la Biblia a entender la preparación a la venida de Cristo.